Vamos a iniciar, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso de componentes para la parte de las tarjetas automotrices y ya revisamos en las sesiones anteriores lo que es una primera parte de lo que son las resistencias, el tipo de resistencias que vamos a encontrar, cómo se leen en el código de 4 franjas o en el código de 3 dígitos si son resistencias superficiales. Vamos a empezar con un componente que prácticamente va a ser la base para todo lo que es la parte de componentes activos, y este componente es el diodo. El diodo es el primer componente activo que vamos a aprender. El diodo es el primer componente activo que vamos a aprender, ¿sí? Ya revisamos un primer componente pasivo de la resistencia. Ahora vamos a revisar lo que es el componente activo llamado el diodo. Dentro de la parte de resistencias que ya revisamos, bueno, nos falta ver todavía la parte más importante, que es donde viene la parte del código de 4 franjas, 5 franjas, y lo que es la parte del código de 4 dígitos y cómo hay cambios en esa parte, que lo vamos a ver más adelante. Quiero empezar con la parte del diodo, ¿por qué? Porque a partir de este componente se van a entender muchas cosas de lo que es en sí la prueba de componentes, de lo que es en sí la parte efectiva de probar un componente electrónico, sobre todo de la parte semiconductor, de la parte de componentes activos. Vamos a revisar entonces la parte del diodo, por favor. Vamos a anotar entonces el diodo. El diodo es un componente activo, es un componente activo. ¿Qué quiere decir que es un componente activo? Es un componente que requiere de voltaje para funcionar, para operar, ¿sí? El diodo es un componente activo, es un componente que requiere de voltaje para funcionar, ¿sí? Bien, vamos a ver el diodo. En la parte de su símbolo tenemos lo que es el ánodo, tenemos lo que es el cátodo, y el ánodo tiene polaridad positiva y el cátodo polaridad negativa. El diodo es un componente que tiene polaridad. El diodo es un componente que tiene positivo y tiene negativo. A diferencia de una resistencia, que era lo que veíamos en la sesión anterior, a diferencia de una resistencia, por ejemplo esta, yo puedo desmontar esta resistencia de tipo axial y la puedo colocar de esta forma o la puedo colocar al revés sin mayor problema. No tenemos problema en una resistencia en la parte de su colocación, porque la resistencia no tiene polaridad. La resistencia no tiene polaridad, ¿sí? Bien, a diferencia de la resistencia, cuando trabajamos con un diodo, como lo vemos aquí en el pizarrón, el diodo tiene su símbolo y en su símbolo encontramos dos terminales. Una terminal se llama ánodo y la otra terminal se le llama cátodo. A este componente que es el diodo, lo vemos aquí físicamente, la terminal que lleva la franja gris, esta franja gris es el cátodo. La terminal que lleva la franja gris es el cátodo y tiene signo negativo. El diodo en la terminal, la parte negra, es el ánodo y el ánodo lleva polaridad positiva. Internamente un diodo está basado en lo que son dos cristales semiconductores. El diodo está basado en dos cristales semiconductores, un cristal denominado P y un cristal denominado N, de ahí viene la polaridad. El cristal N es negativo, el cristal P es positivo. O sea que el cristal P es el ánodo y el cristal N es el cátodo. De ahí viene
la parte de la polaridad del diodo. ¿Por qué? Porque está fabricado con un material de cristal de silicio, y este cristal de silicio tiene polaridad positiva o polaridad negativa. Esta es la parte del diodo, polaridad positiva y polaridad negativa. Bien, de esta forma, nosotros cuando revisamos un diodo, no lo podemos poner en sentido contrario, tenemos que ver exactamente su posición. Por ejemplo, en este caso tenemos dos diodos y vemos que los dos diodos están orientados hacia la derecha, el cátodo. Aquí vemos la franja de cátodo y aquí tenemos la franja de cátodo. De tal forma que si yo retiro un diodo de estos, al momento de colocarlo, lo tengo que colocar en la misma posición, en la misma ubicación y posición, porque es un diodo que tiene polaridad, es un diodo con polaridad. Vamos a extraer este diodo. Voy a extraer este diodo para que ustedes vean la forma de trabajar con el diodo. Y este es un diodo axial. Vamos a tener diferentes tipos de diodos por su montaje, por su forma física y sobre todo por la parte de los voltajes de trabajo. Los diodos se diferencian entre sí por varias características. Entonces vamos a revisar este y vamos a extraer.
Bien, entonces, para extraer este diodo les vuelvo a explicar el procedimiento. Aplicamos soldadura nueva en un extremo, aplicamos soldadura nueva en el otro extremo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, calentamos con el cautín y extraemos el diodo en un extremo primero y después en el otro. Una vez que el diodo ya está extraído, una vez que el diodo ya lo extraímos, entonces ahora podemos empezar a entender cómo lo vamos a comprobar. Bueno, el diodo, ¿sí?, tiene su terminal negra, ánodo, positiva, y tiene su terminal con la franja plateada, cátodo, negativo. El diodo es un componente semiconductor. El diodo es un componente activo llamado semiconductor. ¿Qué quiere decir esta parte de semiconductor? Bueno, el diodo se dice que es un componente que conduce y que no conduce, ¿sí? Esa es la parte tradicional que manejamos del diodo. Decimos, el diodo es un componente que conduce en un sentido y en otro sentido no conduce. Bueno, vamos a ver cómo este diodo, ¿sí?, trabaja realmente para poderlo comprobar. Vamos a ver cómo este diodo opera para poderlo comprobar. Bien, vamos a ver. Una vez que ya tenemos desmontado el diodo, vamos a explicar la parte de la polarización. Vamos a verlo aquí, vean. Si yo dibujo un diodo en su símbolo electrónico, tengo el diodo, esta terminal es ánodo, ya dijimos, signo positivo, esta terminal es cátodo, signo negativo, y entonces viene la polarización del diodo. ¿Qué es esto? El diodo se polariza, o sea, le vamos a dar voltaje a este diodo para que funcione. Si yo le aplico a este diodo en esta terminal positivo y al diodo en esta terminal negativo con una fuente de voltaje, aquí vamos a tener una fuente de voltaje, ¿sí? Le aplicamos voltaje al diodo positivo en este extremo, ánodo, y negativo en este extremo, cátodo. Entonces vean cómo queda el diodo, más con más y menos con menos. A esta polarización se le llama polarización directa. Polarización directa, ¿sí? Esa es la polarización directa de un diodo, ¿sí? Un diodo tiene dos polarizaciones. ¿Cuáles son? Polarización directa y también tiene polarización inversa, ¿sí? Vamos a ver el mismo diodo. Vean, dibujo el símbolo del diodo, terminal cátodo, negativa, terminal ánodo, positiva, tengo la fuente de voltaje, tengo la fuente aplicada al diodo, pero ahora vean, la fuente la conecto al revés. El extremo negativo de la fuente se lo aplico al positivo del diodo, a ánodo, y el extremo positivo de la fuente se lo aplico al lado negativo del diodo, o sea, a cátodo. Vean que la fuente ahora está al revés. Negativo va hacia positivo del diodo y el positivo de la fuente al negativo del diodo. Esto se llama polarizar al diodo en forma inversa. Polarización inversa. Cuando un diodo en una tarjeta electrónica va a funcionar, por ejemplo aquí tengo varios diodos, cuando un diodo en una tarjeta electrónica va a funcionar, al momento que esta tarjeta electrónica recibe voltaje de alimentación, esos voltajes se empiezan a repartir y el diodo va a quedar con esta polaridad, o sea, en polarización directa, más con más, menos con menos, o hay diodos que quedan contrarios, en polarización inversa, el negativo de la fuente con el positivo del diodo, que es ánodo, y el positivo de la fuente con el negativo, que es cátodo. O sea, decimos que el diodo queda en inversa. Por lo tanto, en una tarjeta electrónica, cuando esto recibe voltaje,
los diodos van a quedar en dos situaciones, o en polarización directa o en polarización inversa. Esa es la forma en la cual van a quedar los diodos, o en polarización directa o en polarización inversa. Esto nos va a dar las situaciones de trabajo del diodo. Esto nos va a dar las situaciones de trabajo del diodo. ¿Cómo va a trabajar un diodo en polarización directa? ¿Cómo va a trabajar un diodo en polarización inversa? Eso es lo que vamos a entender nosotros. Y prácticamente al entender esta parte, de ahí va a venir la prueba efectiva que nosotros vamos a poderle hacer a estos diodos. Una prueba dinámica efectiva para comprobar que realmente el diodo está trabajando, para comprobar que el diodo está operando. Entonces, tenemos aquí el símbolo del diodo. El diodo tiene polaridad. El diodo tiene polaridad. Le vamos a aplicar voltaje con una fuente. Al diodo le va a llegar voltaje y ese voltaje le puede llegar en polarización directa o le puede llegar en polarización inversa. ¿Qué va a suceder en ese momento? El diodo empieza a funcionar. ¿Sí? El diodo empieza a funcionar. ¿Sí? Vamos a anotarlo así. Póngale. Vamos a anotarlo. Póngale. Un diodo debe recibir voltaje. Un diodo debe recibir voltaje para funcionar. Un diodo debe recibir voltaje para funcionar. Coma. A esto se le llama polarización. A esto se le llama polarización. Punto seguido. El diodo puede quedar en polarización directa. El diodo puede quedar en polarización directa o puede quedar en polarización inversa. El diodo puede quedar en polarización directa o en polarización inversa. Esto depende de qué tipo de polaridad le llegue a cada terminal. Esto depende de qué polaridad, de qué tipo de polaridad le llegue a cada terminal. Bien, entonces vean, tenemos el diodo, físicamente tenemos el diodo y decimos en este diodo, esta terminal es ánodo, polaridad positiva. Esta terminal es cátodo, polaridad negativa. Si el diodo está en su tarjeta, como la vemos aquí, si el diodo está en su tarjeta, a la tarjeta electrónica le aplicamos voltaje, al diodo le va a llegar polarización. ¿En qué polaridad va a quedar el diodo? Bueno, aquí lo vemos. La polaridad va a ser positivo en ánodo. Si le llega positivo en ánodo y negativo en cátodo, decimos que el diodo quedó en polarización directa. Y contrario, si le llega una polaridad negativa a ánodo y una polaridad positiva a cátodo, entonces decimos que quedó en una polarización inversa. Esos son los dos estados en los que va a quedar el diodo: polarización directa o polarización inversa. Esas son las dos formas en las cuales va a quedar el diodo: en directa o en inversa. ¿Sí? Bien, una vez que nosotros tenemos esta identificación de polaridad en el diodo, vamos a ver que tenemos diferentes diodos. Por ejemplo, aquí
vemos otro diodo parecido al que teníamos, este de silicio o negro, y tenemos aquí otro diodo, ¿sí? Este diodo es diferente al anterior, pero vean que su cuerpo es como cristal. Diodos de cristal, ¿sí? Son diodos de silicio, pero ya el cuerpo es cristalino. Tenemos aquí otro tipo de diodo, ¿sí? Este diodo que tiene una forma esférica, y en esta parte este es el cátodo, la franja negra es el cátodo, igual que en este diodo la franja negra es el cátodo. Este diodo, ¿sí? Tipo esfera, también es un diodo de silicio. Son diferentes tipos de diodos, ¿sí? Bien, vamos a desmontar el diodo de cristal rojo y vamos a desmontar el diodo tipo esfera. ¿Sí? Vemos que las terminales están curveadas, ya sabemos trabajar con esas terminales, y vamos a desmontarlo utilizando el proceso de soldado con cautín. Bien, vamos a desmontar primero el diodo de cristal. Aplicamos un poco de soldadura. Y lo enderezamos. Enderezamos la terminal. Estas del diodo de cristal son terminales muy delgadas. Tenemos uno. Y tenemos la otra. Bien. Jalamos el diodo por abajo. Calentamos para extraerlo. Y extraemos una terminal del diodo. Extraemos la otra. Ya tenemos un extremo. Y tenemos el otro. Ahí lo vemos. Bien, una vez que ya tenemos extraído el diodo, este diodo, que sigue siendo un diodo de silicio con cuerpo de cristal, vemos aquí su franja, la franja es cátodo y este extremo es ánodo, ánodo positivo, cátodo negativo. Ahí lo ven, ahí tenemos un diodo de cristal, ¿sí? Bien, estoy retirando varios diodos porque ahorita que los midamos vamos a ver diferencias entre ellos
Y ahí es donde nosotros vamos a aprender a hacer las pruebas con los diodos. El diodo es uno de los componentes más importantes en la parte electrónica, porque a partir de este componente se pueden tener muchos otros componentes semiconductores. La base de los semiconductores prácticamente es el diodo. Bien, ahí tenemos dos diodos y voy a extraer de una tarjeta electrónica diodo un tanto especial, tanto por la forma del montaje como por la forma de medición, ¿sí? Vamos a encontrar en algunos casos que tenemos diodos duales. Esto quiere decir que son diodos que vienen dos diodos en un solo empaque. Y ustedes deben de estar preparados para encontrar cualquier tipo de componente, analizarlo, medirlo y poder saber qué componente es el que se están enfrentando. Vean, en esta tarjeta electrónica tengo este componente un tanto grande, es un componente de potencia, pero si ustedes ven su matrícula de identificación viene marcado como un D, diodo 6402, aquí tenemos el diodo. Y este diodo 6402 está formado por dos diodos encontrados en un punto común. En este caso los dos cátodos se juntan aquí. O sea que de esta terminal hacia el centro tengo un diodo, de esta terminal hacia el otro centro, hacia el mismo centro tengo otro diodo. Entonces son dos diodos con cátodo común que está al centro. Bien, voy a extraer este componente. Vamos a extraer este componente. Y este componente, ahorita que los comprobemos, van a ver cómo, ¿sí?, nos va a ayudar a entender la prueba del diodo comprobando varios diodos a la vez. Porque ahí es donde vamos a ver las similitudes o diferencias que tienen estos componentes. Voy a tomar el diodo por abajo y lo vamos a extraer. Vean, lo que hago es calentar los tres puntos de soldadura al mismo tiempo y obtenemos el diodo, ¿sí? Este es un diodo dual, porque aquí hay dos diodos encontrados al centro en cátodo común. Bien, tenemos tres diodos diferentes en su forma física, aunque en su forma interna son idénticos. Lo que hay que saber es encontrar la diferencia entre uno y otro diodo. Bien. Una vez que tenemos desmontados estos diodos, vamos a entender cómo empezarlos a medir, cómo empezarlos a comprobar, ¿sí? Bien, vamos a ver. Tengo un diodo de silicio con cuerpo de cristal. Tengo un diodo de silicio con cuerpo plástico negro. Tengo dos diodos de silicio en cátodo común, también con cuerpo plástico. Este es de potencia. Estos diodos dejan más corriente, son de mayor potencia, ¿sí? Entonces vamos a anotar aquí en los tipos de diodo. Ya describimos la polarización directa e inversa, vamos a ver los tipos de diodo por su material. El diodo es un componente activo. El diodo es un componente que necesita voltaje para trabajar. El diodo, ¿sí? Tengo aquí el diodo. Y si lo vemos físicamente, este es el diodo negro. Tengo el diodo, que si lo vemos físicamente, este es el diodo de cristal. Y tengo un diodo dual. Tengo un diodo dual en terminal como un cátodo.
Entonces, el diodo de arriba es un diodo con encapsulado plástico. El diodo de abajo es un diodo con encapsulado de cristal. Y el diodo de más abajo es un diodo dual encapsulado plástico de potencia. ¿Por qué de potencia? Porque aquí va el tornillo que lo va a sujetar a un disipador para que soporte mayor corriente, y la corriente va relacionada con la potencia. Bien, esa es por la forma física, ¿sí? Cada encapsulado tiene un nombre. Cada encapsulado tiene un nombre. Por ejemplo, en el diodo negro con encapsulado plástico, este tipo de encapsulado se le llama D041. Comercialmente se le va a llamar encapsulado D041, que sería el diodo negro. D041. O DO, también puede ser O, DO. El diodo de cristal, de cristal rojo, ¿sí? Que es un diodo también semiconductor de silicio. Su empaque este de cristal es un DO35, empaque de cristal, DO35, que sería este, el de cristal rojo. Entonces el negro de arriba es un DO41 y el diodo de cristal rojo es un DO. El diodo de potencia, que tiene dos diodos internos, que es un diodo doble, su empaque es TO 220 AB, un TO 220 en forma genérica, TO 220. Encapsulado del diodo negro, DO41. Encapsulado del diodo de cristal, DO35. Encapsulado del diodo dual, TO220, que es un diodo de potencia. ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos diferentes de diodos en cuanto a su encapsulado, en cuanto a su forma física.
Si revisamos cada diodo, entonces tenemos un diodo de plástico negro, el empaque es un DO41, esta terminal es ánodo y la terminal de la franja es cátodo. Diodo con encapsulado DO41. Tenemos el diodo de cristal. El diodo de cristal tiene su terminal ánodo, la terminal de franja es cátodo y este tipo de empaque es el DO35, diodo DO35. Y tenemos un tercer diodo, este tercer diodo que internamente tiene dos diodos, aquí vemos el símbolo, dos diodos unidos al centro que es cátodo. En este diodo dual el empaque se llama TO220AB o simplemente TO220. Este diodo dual tiene dos diodos que se juntan aquí en medio, en cátodos son los que juntan. Hagan de cuenta que aquí el fabricante está poniendo dos diodos, imagínense que ahí son dos diodos iguales y los diodos se juntan al centro así, en cátodo, ¿ven? Este es un diodo, este es otro diodo y se juntan en cátodo, los dos, ven, este es cátodo y este es cátodo, se llama cátodo común. La terminal de la izquierda es ánodo y la terminal de la derecha es ánodo también. Entonces es un diodo dual, ¿sí? Bien, una vez que ya vemos estas diferencias en cada uno de los diodos, vamos a entender cómo probarlos. Vamos a ver cómo probar a estos diodos, ¿sí? Vamos a ver cómo se comprueban estos diodos en una primera parte. ¿Por qué? Porque la parte importante de este diodo es comprobarlo de manera total, de manera completa, ¿sí? Pero vamos a ver la primera parte de la prueba para que ustedes entiendan cómo se prueba el diodo y a partir de ahí cómo podemos probar los demás componentes. Bien, para probar un diodo se le va a aplicar un voltaje de polarización, ¿sí? Para probar un diodo vamos a aplicarle un voltaje de polarización, ¿sí? Vamos a tomar nuestro medidor, el multímetro, y el multímetro tiene una escala precisamente llamada diodo. Vean aquí, ahí vemos el símbolo. El multímetro tiene una escala llamada diodo. El multímetro tiene esta escala llamada diodo y el multímetro, cuando lo ponemos en diodo, el multímetro va a funcionar como una fuente de voltaje, ¿sí? El multímetro nos va a entregar voltaje en sus puntas de medición, aquí, en la punta roja y en la punta negra. Y de esta forma, el multímetro se convierte en una fuente de voltaje y con esto yo puedo medir los diodos, ¿sí? Por ejemplo, si quiero medir el diodo negro, el diodo DO41, entonces yo lo puedo medir de la siguiente forma. Ánodo, que es esta terminal, le pongo la punta positiva. Cátodo, que es la franja plateada, que es la punta negativa, le voy a conectar la punta negra. Ánodo y cátodo. Ánodo y cátodo, así. Ahí lo vemos. Ánodo y cátodo, ¿sí? Si yo pruebo al diodo en esta polaridad positiva en ánodo, negativa en cátodo, estamos haciendo la prueba del diodo en polarización directa. Prueba del diodo en polarización directa, ¿sí? De la misma forma puedo probar el diodo de cristal. Aquí tengo el diodo de cristal D035 o DO35 y este diodo de cristal lo podemos probar también con el multímetro, que ahora se convirtió en una fuente. El positivo del multímetro lo conecto en ánodo, que es esta, y el negativo del multímetro lo conecto en cátodo, aquí. Ánodo y cátodo, ¿sí?
¿sí? Y estaríamos probando al diodo de cristal en polarización positiva, porque el positivo va hacia ánodo y el negativo va hacia cátodo. Ahí está. Diodo en polarización positiva. Bien. Y, por ejemplo, aquí, en este componente, que realmente son dos diodos, primero se prueba un diodo. Voy a tomar la punta roja del multímetro, la voy a poner en ánodo, en esta terminal, y la punta negra en cátodo, aquí al centro. ¿Sí? Ánodo y cátodo. Ahí lo vemos. Un par de terminales polarizando el diodo en polaridad directa. ¿Sí? Si quiero probar al otro diodo, vean el positivo en ánodo y el negativo en cátodo. Ahí estaría la prueba del diodo en directa. ¿Sí? Bien. Estoy explicando cómo vamos a conectar las puntas del multímetro hacia los diodos para poder hacer la prueba en directa. Y aquí es donde viene la parte importante para nosotros. Cuando nosotros utilizamos el multímetro para probar diodos, el multímetro se convierte en una fuente de voltaje. Aquí nos está dando voltaje el multímetro. Por eso les digo que cuando probamos diodos, cuando vamos a comprobar diodos, lo que estamos realmente haciendo es aplicarle voltaje a estos componentes. El voltaje que yo le aplico a cada diodo puede hacer que el diodo quede en un momento en polaridad directa o en otro momento quede en polarización inversa. Depende de los signos que ya marcamos. Si queda positivo con positivo, negativo con negativo, es polarización directa. Si queda negativo con positivo y positivo con negativo, es polarización inversa. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto entenderlo? Bueno, por lo siguiente. El diodo se convierte en una fuente de voltaje y aquí hay voltaje. La pregunta es, ¿cuánto voltaje sale aquí? ¿Cuánto voltaje nos da el multímetro para probar diodos? ¿Sí? Bueno, esto va a variar y depende mucho del multímetro que tengan. Un multímetro, cuando lo ponemos en diodo, se convierte en una fuente de voltaje y ese voltaje es el que va a medir a los diodos. ¿Sí? Vamos a anotarlo, póngalo así. Cuando se usa, anótenlo así, cuando se usa el multímetro para probar diodos, cuando se usa el multímetro para probar diodos, ¿sí? En la punta roja y negra, el multímetro entrega voltaje. En la punta roja y negra, el multímetro entrega voltaje. Y con este voltaje se prueba al diodo. Y con este voltaje se prueba al diodo. Vean aquí. Diodo, lo vamos a comprobar con multímetro. El multímetro está apagado. Tomo el multímetro, cambio de escala y lo llevo a diodo. En el momento que lo tengo en diodo, de aquí a aquí sale un voltaje. Ese voltaje viene por las puntas y ese voltaje es el que me va a servir de prueba. Ese voltaje es el que me va a servir de prueba. ¿De cuánto voltaje estamos hablando? ¿De cuánto voltaje estamos hablando en este multímetro y en cualquier otro? Bueno, el voltaje va a variar desde 1.5 volts
Puede ser que el multímetro te dé aquí 1.5 volts, o puede ser que el multímetro te dé 2 volts, 2.5, 3 volts, ¿sí? Máximo un multímetro te puede dar 7 volts, no más, ¿sí? La mayoría de los multímetros te dan entre 2 y 3 volts. Algunos cuantos te dan 1.5, que sirve para hacer algunas pruebas. Y algunos otros te pueden dar hasta 7 volts. O sea que el voltaje que sale de aquí puede ser desde 1.5 hasta 7 volts. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál voltaje es mejor? Pues vamos a ver aquí que ninguno de los voltajes es mejor, porque esto nos va a ayudar a hacer una primera prueba del diodo, pero no es la prueba completa. Con un voltaje de 1.5 es suficiente. Si son 2 volts o 2.5, pues es mejor. Si son 3 volts es mejor. Si son 7 volts es mejor. Pero no hay ninguno que sea mejor que otro a la forma de probar los diodos. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos comprobar. Vamos a anotarlo, póngale. Se puede medir el voltaje. Se puede medir el voltaje que sale del multímetro. Se puede medir el voltaje que sale del multímetro cuando está en diodo. Cuando está en diodo. Y lo podemos medir con otro multímetro. Y lo podemos medir con otro multímetro. Vamos a medir entonces este multímetro con otro multímetro. Vamos a ver cuánto voltaje nos da este multímetro para medir diodos. Déjenme traer otro multímetro, permítanme. Bien, vean esta prueba. Esta prueba les va a ayudar a entender muchas cuestiones con su multímetro y por qué un multímetro se comporta de una o de otra forma. Vean, este multímetro que uso para comprobar diodos, aquí lo vemos, está en la escala de diodos, se convierte en una fuente de voltaje en la punta roja y en la punta negra. ¿Sí? Este multímetro ahora es una fuente de voltaje. Voy a utilizar este multímetro para medir cuánto voltaje me da el multímetro que está en diodo. Vean, a este multímetro lo pongo en la escala de voltaje directo. Este multímetro de voltaje directo
este multímetro de voltaje directo lo vamos a usar para medir a este multímetro que está en diodo. Vean, punta negra con punta negra, punta roja con punta roja, y vean ustedes ahí, ¿sí? ¿Qué me dice el multímetro de voltaje? Me dice, tienes un voltaje de 2.49 volts. O sea que el multímetro que va a probar diodos se convierte en una fuente de 2.49 volts. Casi el 2.5 que yo les había marcado. Va a haber multímetros que no te den 2.5, sino que te den 2 volts o 1.5. Puede haber multímetros que te den 3 volts o incluso multímetros que te dan hasta 7 volts. ¿Sí? Todo depende de la marca y el modelo del multímetro. Vamos a hacer la prueba contraria, vean. Ahora este multímetro lo voy a colocar en diodo. Y lo mismo, este multímetro se convierte en una fuente de voltaje, ¿sí? Y con este multímetro lo voy a medir. Con ese multímetro lo voy a medir. Mido el multímetro que está en diodo y vean, ¿cuánto me da? 2.33, que prácticamente es el voltaje que nos está marcando aquí, vean. 2.33 volts. ¿Sí? O sea que este multímetro me está dando un poco menos de voltaje que este. Este multímetro me da 2.49, casi 2.5 volts. Entonces, ahora sí, este multímetro que es el que voy a usar. Al ponerlo en diodo, que sabemos que entre sus terminales me va a entregar, en este caso, un voltaje de 2.49 volts, casi 2.5. Eso es lo que va a suceder con este multímetro. Es una fuente de voltaje de 2.49 volts. Y con este voltaje voy a probar diodos. Con ese voltaje voy a probar diodos. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahora sí, este multímetro, ¿cuánto voltaje me está dando? 2.49. Bueno, no es importante que ustedes sepan exactamente cuánto voltaje les da su multímetro, no es muy importante. Lo que sí es importante es entender que el voltaje que sale aquí no va a ser ni siquiera el voltaje con el que se alimenta el multímetro. Estos multímetros normalmente se alimentan con una pila de 9 volts. Entonces, el multímetro se alimenta con una pila de 9 volts. Cuando yo lo pongo en diodo, aquí me va a dar menos voltaje de 9 volts. Ya dijimos que me puede dar 1.5, 2 volts, 2.5, 3 volts, 7 volts. Vean que todos los voltajes que yo marqué aquí son voltajes menores a 9 volts. Estos voltajes son menos de 9 volts. Si el multímetro que tú tienes lo pones en diodo, tú no vas a saber qué voltaje exactamente te da. No importa. No importa qué voltaje te dé. Lo que sí sabemos es que va a ser un voltaje menor a 9 volts, porque lo máximo que trae el multímetro de pila o de voltaje es 9 volts. Entonces, ahí está. Ahora sí, ¿qué tengo en estas puntas rojo y negra? Voltaje. Voltaje para probar diodos. Un diodo se prueba por voltaje. Un diodo se prueba por voltaje. ¿Cuánto voltaje voy a tener máximo? 7 volts. ¿Cuánto voltaje voy a tener mínimo? 1.5 volts. ¿Cualquier voltaje es bueno para probar estos diodos? Sí. Cualquier voltaje que me dé el multímetro es bueno para probar diodos. Vamos a ver cómo se prueba un diodo ya con la fuente de voltaje, que es mi mismo multímetro. Vamos a ver aquí. Vean. Un diodo
un diodo, al probarlo, ¿sí?, en directa, o sea, aplicarle aquí el positivo, aplicarle aquí el negativo, un diodo a probarlo en directa, más con más, menos con menos, decimos que el diodo debe de presentar un voltaje de conducción, voltaje de conducción en polarización directa. Un diodo debe de marcar un voltaje de conducción en polarización directa. Típicamente, por estándar, decimos, es un valor de 0.6 volts. Es el valor que damos por default, un valor de 0.6 volts. Vas a probar el diodo en conducción de polarización directa. ¿Cuánto te debe de dar de voltaje? 0.6 volts. Es un valor teórico, es un valor estándar que vamos a manejar para el diodo, 0.6 volts. ¿Sí? Anótenlo así, por favor. Un diodo en el voltaje de conducción en polarización directa debe darnos 0.6 volts. Bien, vamos a ver, vean. Diodo, voltaje de conducción en polarización directa. ¿Cuánto me debe dar un diodo en voltaje de conducción en polarización directa? Teóricamente decimos 0.6. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo el multímetro en función diodo, la punta roja la pongo en ánodo, la punta negra la pongo en cátodo, el multímetro me debe dar aquí en pantalla un valor de 0.6 volts. De esa forma decimos el diodo me está entregando el voltaje de 0.6, quiere decir que el diodo está bien en polarización directa. ¿Sí? Ahora, este valor de 0.6 teórico este valor de 0.6 volts teórico ya en la práctica no va a ser 0.6. Al medir con el multímetro este 0.6 ya visto en el multímetro puede ser 0.600. 0.600. 0.6 es igual que 0.600. Entonces, al medir un diodo, ¿sí?,
ustedes van a ver que no les va a dar el valor exacto de 0.6. Les puede dar un valor, por ejemplo, de 0.400. Les va a dar un valor de 0.500. Les va a dar un valor de 0.600. O incluso les puede dar un valor más alto, 0.700. O un valor de 0.800. El multímetro no te va a marcar aquí que son volts. El multímetro no te va a decir volts. El multímetro únicamente te va a dar valor. Nosotros vamos a entender que el valor que nos da el multímetro es voltaje. El valor que nos da el multímetro es voltaje. El multímetro nos da valores de voltaje. El multímetro te va a dar valores desde 0.400 volts hasta 0.800 volts, y todos estos valores corresponden al 0.6 volts teórico. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente no te va a dar un valor cerrado. Por ejemplo, mido un diodo, de los que tenemos aquí, que ahorita lo vamos a medir, mido un diodo y te va a dar un valor, por ejemplo, 0.432. Está bien porque es más de 0.400. O puede ser que midas un diodo y te pueda dar 0.548. Está bien. O un diodo que te dé 0.623. Está bien porque son valores entre 0.400 y 0.800. Otro diodo más que te dé 0.781. Es correcto. Cualquiera de estos valores medido en polarización directa, positivo con positivo, negativo con negativo, me dice el diodo está bien en su voltaje de conducción en polarización directa. ¿Sí? Anoten estos valores, por favor.
Vamos a ver aquí, vean. Voy a probar estos diodos que ya tenemos desoldados. Un diodo de 0.41, un diodo de 0.35, un diodo TO220 que es dual. Y estamos explicando cómo, para probar estos diodos, vamos a usar el multímetro. Ya les expliqué que el multímetro, cuando nosotros lo ponemos en la función diodo, el multímetro se convierte en una fuente de voltaje. El multímetro se convierte en una fuente de voltaje y esta fuente de voltaje, ¿sí?, puede variar desde 1.5 volts hasta máximo 7 volts. En el multímetro que estoy usando ahorita, el voltaje que salen de sus terminales, cuando lo tenemos en diodo, es de 2.49, prácticamente 2.5. Lo que voy a hacer es tomar el multímetro, la punta positiva la conecto en ánodo, la punta negativa la conecto en cátodo, y al poner estas dos puntas, ¿sí?, el multímetro me va a marcar un valor desde 0.400 hasta 0.800, teóricamente 0.6. Este valor que nos dé al probar cada uno de estos diodos, si nos da en este rango de 0.4 a 0.800, nos dirá que el diodo está bien en polarización directa. El diodo está bien en polarización directa, ¿sí? Vamos a probar cada uno de los diodos y vamos a ver qué valor nos da. Vamos a probar cada uno de los diodos y vamos a ver qué valor nos da. Vean. Voy a tomar primero el diodo DO41, que es el diodo de encapsulado negro. Y al revisar este diodo, vean, vamos a ver qué valor nos da en la lectura. Vamos a poner un poco de lado la pantalla para poderlo ver mejor. Ahí está. Y vean, estoy tomando las puntas de mi multímetro. Aquí están, punta roja, punta negra, y voy a medir. La punta roja la pongo en ánodo, la punta negra la conecto en cátodo para tener al diodo en polarización directa, positivo con positivo, negativo con negativo, y vean ustedes ahí, mido y tengo un valor de 0.508. Aunque no viene marcado ahí, sabemos que son volts. Nuevamente, mido y tengo un valor de 0.513. Puede variar ligeramente, pero prácticamente este diodo está arriba de 0.500 volts. Nuevamente, ahí está, 0.506, 505, 506. Ahí está. ¿Sí? Este valor de voltaje de los diodos está 0.503. Me dice que este diodo está bien en polarización directa. 0.503 está correcto en polarización directa. Entonces, este primer diodo, lo voy a anotar aquí en el dibujo que hicimos en el pizarrón, en polarización directa, o sea, más con más, menos con menos, como lo vemos acá, mide 0.503 volts. ¿Está bien el voltaje? Sí, porque está dentro del rango que ya marcamos, de 0.400 a 0.800 volts. Este diodo en directa está bien, ¿sí? Vamos a medir ahora el diodo de cristal, DO35. ¿Qué esperamos en este diodo? En directa me tiene que dar un valor de 0.400 a 0.800, ¿sí? Vamos a medirlo.
Ahora el diodo de cristal. Aquí lo tengo, el diodo de cristal. Vean la polaridad. Aquí está el cátodo. La terminal de acá es el ánodo. Vamos a medirlo. Ánodo con positivo y cátodo con negativo. Mido. ¿Y cuánto nos da? 0.675 volts. Este diodo está correcto en directa. ¿Sí? Pareciera una prueba muy obvia, sobre todo si ya ustedes saben comprobar diodos, pero van a ver ahorita la gran importancia de poder entender esta medición. ¿Por qué? Porque como ya les expliqué antes, el multímetro es una herramienta muy buena, pero tiene limitaciones, y ahorita ya están viendo una pequeña limitación, ¿sí? Nuevamente lo mido, el diodo de O35, y tiene un voltaje en directa de 0.676 volts. 0.676 volts en directa. Este diodo en directa está correcto. Entonces tengo ahora el diodo de 0.35 y tengo aquí un voltaje de 0.675 volts. 0.675 volts. Ahí está, o 676. Una milésima más o menos, no importa, ahí está, 0.676 volts. Diodo de cristal o de O35, ¿sí? Bien, voy a borrar esta parte. Ya tiene el valor teórico, 0.6. Ya ven que en la práctica no sale 0.6, sino va a salir en este rango. Y voy a quitar esta parte del dibujo del diodo en directa. Bien. Ahora, tengo dos diodos aquí. Al tener dos diodos, voy a poner al diodo de la izquierda D1 y al diodo de la derecha D2. D1, diodo de la izquierda, y D2 al diodo de la derecha. Diodo 1 y diodo 2. Diodo 1 y diodo 2. Este diodo tiene tres terminales, son dos diodos, tres terminales. Voy a medir de la terminal 1, las voy a numerar así, a la terminal 2, y esta va a ser la terminal 3. Voy a medir de la 1 a la 2, lo que es el diodo 1, en directa, para sacar el valor de directa del diodo 1, que es el diodo de la izquierda. ¿Ven? Positivo en la terminal 1, negativo en la terminal 2, diodo 1. ¿Cuánto tengo? 0.194, un valor muy bajo, 0.194 volts, ¿sí lo ven ahí? 0.194 volts. Entonces, en este diodo, en directo otra vez, el diodo 1 me está dando 0.194 volts. Es un valor muy bajo, vean que se sale del rango que teníamos, está más abajo de 0.400. Ahorita vamos a ver por qué da ese valor, ¿sí? Ahora, para medir el otro diodo, ¿cuál es el otro diodo? El diodo 2. El diodo 2 lo voy a medir de la 3 a la 2. La 3 es positivo y la 2 es negativo. De la 3 a la 2. De la terminal 3 a la terminal 2. Ahí lo vemos, ¿cuánto nos da? Igual, 0.194. Un valor muy bajo de este diodo, 0.194. Tiene un porqué. El diodo 2 en directa me da 0.194 volts. Entonces vean que el rango que ya marcamos nosotros de 0.400 a 0.800, estos valores equivalen al teórico 0.6 o 0.600 volts, es lo mismo, ¿sí?
Entonces, cuando yo empiezo a medir diodos, en directa me tiene que dar este rango. Aquí lo vemos. El diodo de plástico negro DO41 en directa nos dio 0.503. Está en el rango, está bien. El diodo de cristal DO35 en prueba de polarización directa nos dio 0.675. Está bien, porque está dentro del rango. Y dual, un diodo en empaque dual, D1, el diodo de la izquierda, D2, el diodo de la derecha, mido y D1 me da un valor de 0.194, D2 me da un valor de 0.194 volts también, y vean que los valores son iguales, son dos diodos con el mismo valor, pero este valor está abajo de la tabla que habíamos dicho de 0.400. Hay un porqué aquí. Se los voy a explicar en la siguiente prueba que vamos a ver ahorita. Anoten estos tres valores para los diodos que tenemos. Anoten los tres valores para los diodos. Voltaje en directa, voltaje en directa, voltaje en directa. Anoten así, por favor.
Bien, vamos a ver esta parte, es donde viene la parte más interesante del diodo, y no solo del diodo, sino que a partir de esto, ustedes van a poder entender la prueba efectiva para los componentes activos, para lo que son semiconductores, diodo, transistor, MOSFET, IGBT. Hay una parte que normalmente en la parte electrónica no se les explica, no se les enseña, y sobre todo porque muchas de las pruebas que realizamos en la parte electrónica, en la parte de componentes, lo queremos hacer con el multímetro. Si yo les explico ahorita, por ejemplo, yo les digo, este diodo lo vamos a probar con el multímetro en la función diodo, y no te voy a decir que aquí sale voltaje. Lo único que te voy a decir es, vamos a probar el diodo en polarización directa, te va a dar un valor bajo, te va a dar una lectura baja, .400, .500, .600, y si cambias las puntas, si cambias las terminales, te va a dar una lectura alta. Lo mido y ven, ¿qué me marca el multímetro? El multímetro me marca OL, ¿sí? Vean nuevamente, en una polarización directa, ya estamos viendo lo que nos da. Estamos viendo lo que nos da de valor, 0.400, 0.500, ¿sí? Es el valor que nos da en polarización directa, ¿sí? ¿Qué pasa en polarización inversa? Vamos a verlo aquí nuevamente. El diodo en directa, ánodo con positivo, cátodo con negativo, me da un valor de 0.489. Ahí está, un valor en directa, ¿está bien? ¿Sí? Cambio la polaridad de las puntas y ahora vean, al ánodo le conecto la negativa, la punta negativa, y al cátodo le conecto la punta positiva. Recuerden que podemos tocar una, pero no las dos. Terminales del componente, vean. Conecto, ¿y qué me da el multímetro? No me registra un valor, simplemente dice OL, ¿sí? En la parte electrónica normalmente enseñamos esto. Si te da un valor de .400, .500, .600, le llamamos lectura baja. Ahí te está dando el diodo una lectura baja. Y si lo invierto, me da OL, le llamamos una lectura alta, y pensamos que el diodo está correcto. Pensamos que el diodo está bien, porque dices, me está dando una lectura baja y una lectura alta. El diodo está bien, ¿sí? Y cualquier diodo que yo pruebe así, vean el diodo de cristal, ánodo y cátodo, polarización directa, dices, ahí está la lectura baja, 0.667, lectura baja. Invierto, ¿y qué nos da ahora? La polarización inversa me da una lectura alta, ¿sí? Podemos decir, el diodo está bien. Y viene el diodo de potencia, lo pruebo en directa, me da un valor muy bajo, que ahorita les voy a explicar por qué está tan bajo el valor, pero vean la lectura en inversa, polarización inversa. El ánodo le pongo negativo y al cátodo le pongo positivo. ¿Qué me vuelve a dar? Una lectura alta, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a cambiar el procedimiento de prueba. Para probar diodos, vamos a usar el multímetro, pero aquí viene la parte importante. El multímetro solamente te sirve para la mitad de la prueba del diodo. ¿Cuál es la mitad de la prueba del diodo? Nada más te sirve para la polarización directa.
El multímetro nada más te sirve para la polarización directa. ¿Sí? El multímetro no te sirve para hacer la prueba de polarización inversa. Polarización inversa. Un multímetro en polarización inversa, cuando cheques un diodo, te va a marcar OL. Un diodo en polarización inversa te va a dar OL. O como en este caso, dos diodos te van a marcar OL y OL. ¿Por qué marca OL? ¿Sí? Vamos a anotarlo. Tómale. Un diodo tiene dos valores de voltaje. Un diodo tiene dos valores de voltaje. El primer valor se le llama voltaje de polarización en directa. El primer valor se le llama voltaje en polarización directa. El primer valor se llama voltaje en polarización directa y debe dar .6 volts. Acuérdense que ese 0.6 volts teórico ya vimos cuánto es práctico. Debe dar 0.6 volts. Aquí están. Entonces, ¿qué decimos? Un diodo tiene dos valores de voltaje. El primero es el que obtenemos en polarización directa y nos debe dar 0.6. Ahí está. 0.6. ¿Sí? Punto de aparte. Punto de aparte. Un diodo debe tener un valor de voltaje en inversa. Un diodo debe tener un valor de voltaje en inversa. Coma. Este valor mínimo debe ser de 40 volts. Este valor mínimo debe ser de 40 volts y puede llegar hasta valores de 100 volts, 200 volts, 100 volts, 200 volts, 400 volts y 600 volts. ¿Sí? Entonces vean, aquí es donde viene la parte importante de entender el diodo. Eso no se los van a mostrar en una prueba de diodos normales. ¿Sí? Un diodo cualquiera en inversa, ¿qué valor de voltaje va a manejar? Mínimo, voy a quitar este OL, mínimo, vamos a hablar de voltajes en inversa, mínimo 40 volts. Hay diodos de 60 volts, hay diodos de 90 volts, hay diodos de 100 volts, de 200 volts, de 400 volts, de 600 volts. ¿Sí? Los diodos miden en inversa miden desde mínimo 40 volts, de ahí para arriba, 40, 60, 90, 100, 200, 400, 600 volts. ¿Qué pasa con el multímetro? ¿Qué pasa con el multímetro si yo quiero medir este voltaje? ¿Puedo medir el voltaje en directa? Fácil.
Fácil, porque el multímetro me da mínimo 1.5, 2 volts, 3 volts, 4 volts. El multímetro puede medir porque el multímetro aquí me da 2.5, puede medir 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, puede medir cualquier voltaje en directa. Pero cuando yo pongo las puntas al revés para la polarización inversa, el multímetro no puede medir. El multímetro no puede medir estos voltajes. ¿Por qué? Porque el multímetro ni siquiera llega a más de 7 volts, lo que dijimos. Un multímetro de estos no te va a dar, es más, ni siquiera te va a dar 9 volts, porque ya dijimos que lo máximo que te da es la pila. Y aquí necesitas ¿cuánto? 40 volts, 60 volts, 90 volts, 100 volts. Entonces, esto no nos sirve para poder hacer la prueba completa del diodo. El multímetro te sirve para hacer la mitad de la prueba, pero para hacer la prueba completa no puede el multímetro. No puede el multímetro leer la polarización inversa. Y como no puede el multímetro leer la polarización inversa, el multímetro te dice OL, fuera de rango, no lo puedo medir. Eso es lo que nos dice el multímetro aquí cuando dice OL, para la función diodo, no lo puedo medir. ¿Por qué? Porque el voltaje de los diodos está arriba de 40 volts en inversa. Esta es la parte importante del diodo. Esta es la prueba completa del diodo. Un diodo, cualquiera que tenga, lo vas a probar en directa y lo tienes que probar en inversa. Cualquier diodo que tengas, lo vas a probar en directa y lo vas a probar en inversa. Para probarlo en directa, ¿tienes con qué probarlo? Sí. El multímetro me sirve para probarlo en directa. Para probarlo en inversa, ¿tienes que con qué probarlo? No. El multímetro ya no alcanza para probarlo en inversa, porque el multímetro no me da más que máximo 7 volts. ¿Y cuántos volts necesitará? Por lo menos 40. Pero ¿qué pasa si el diodo es de 60? O si el diodo es de 90, o el diodo es de 100. Entonces necesito más voltaje, ¿sí? Entonces la prueba efectiva de los diodos, es probar la directa, pero sobre todo probar la inversa. Esta inversa es la que yo les voy a enseñar a probar, y de esa manera ustedes van a saber si el diodo que están ustedes comprobando está bien, ¿sí? De esa manera es como se sabe si un diodo de estos está correcto, no nada más con la prueba directa, sino haciendo la prueba en inversa. ¿Sí? Vamos a anotarlo, por favor. Pongan abajo. Abajo le ponemos la prueba efectiva del diodo. La prueba efectiva del diodo consiste en poder medir el voltaje en directa pero sobre todo poder medir el voltaje en inversa. Pero sobre todo poder medir el voltaje en inversa. Pero sobre todo poder medir el voltaje en inversa. Punto y aparte, el multímetro está limitado. El multímetro está limitado. Solo sirve para la mitad de la prueba.
solo sirve para la mitad de la prueba. Entonces ven aquí el multímetro y ustedes ya saben ahorita que al utilizar el multímetro en diodo, el multímetro se convierte en una fuente de voltaje de la punta negativa a la punta positiva. Tenemos un voltaje en este caso de 2.5. Tomo este voltaje y con este voltaje puedo medir diodos. ¿Qué prueba le voy a hacer? La prueba en directa. Mido un diodo, punto 488. ¿Está bien el valor en directa? ¿Sí? Acuérdense que nos tiene que dar de 0.400 a 0.800. Mido otro diodo en directa, positivo con ánodo, negativo con cátodo. ¿Cuánto nos da? 0.668 volts. ¿Es correcto? Sí, porque está en el rango de 0.400 a 0.800 volts. Está correcto este diodo. ¿Sí? Estos diodos están correctos en directa. Voy a medir este diodo DO41 en inversa. Al ánodo le pongo negativo y al cátodo le pongo positivo. Mido. ¿Cuánto me da? No marca voltaje. ¿Por qué? Porque el multímetro apenas tiene 2.5 volts. Imagínense que este diodo fuera de 200 volts. No lo puede medir. Imagínense que este diodo fuera de 400 volts. No lo puede medir. Imagínense que este diodo es de 600 volts. No lo puede medir. Eso es lo que me está diciendo aquí el multímetro. No lo puedo medir. Insuficiente para medir este diodo en inversa. ¿Sí? Vamos a ver el otro diodo. En directa primero otra vez. Valor en directa. 0.665. Valor en directa. Invierto las puntas. Valor en inversa. Y vean cuánto tenemos. Abierto. OL. Lectura alta. Pero no. Realmente, ¿qué tenemos? El multímetro no alcanza a medir este diodo. El multímetro no alcanza a medir este diodo. Este diodo, si es de 40 volts, no lo puede medir. Si es de 60 volts, no lo puede medir. Si es de 200 volts, no lo puede medir. Por eso, tenemos aquí la lectura de que no puede el multímetro leer la inversa. ¿Sí? ¿Qué pasa con este diodo dual? Vean aquí. Mido la directa del diodo 1, ánodo y cátodo. ¿Cuánto me da? 0.191. Podemos decir, este valor está muy bajo, se sale del rango que habíamos marcado de 0.400 a 0.800. Se ve un valor muy bajo, 0.191. Lo mido en inversa. ¿Y qué me dice? No lo puedo medir, marca OL, no lo puedo medir. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, en este caso, este diodo mide la directa, pero no mide la inversa. ¿Por qué sale tan bajo la directa? Bueno, les voy a dar este tip. Vean ustedes aquí. Dentro de los diodos que ustedes van a aprender a checar, estamos viendo la medición en directa. Estamos viendo la medición en inversa. Pero aquí vamos a marcar un punto. ¿Cuál es el punto que vamos a marcar? El punto que voy a marcar es este valor, vean. El valor de 100 volts. ¿Sí? De 100 volts hacia arriba y de 100 volts hacia abajo. ¿Sí? Este valor de 100 volts va a ser nuestra frontera. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener aquí con este valor de 100 volts para diodos en inversa? Bueno, un diodo puede tener voltaje en inversa de 40 volts, de 60 volts, de 90 volts. Y también hay diodos de 100 o más volts. Bueno, cuando los diodos son
de 100 o más volts, cuando los diodos son de 100 o más volts, el voltaje en directa va a ser lo que ya marcamos, 0.400, 0.500, 0.600, 0.700, hasta 0.800. Un diodo que tenga un voltaje inverso mayor a 100 volts, de 100 volts para arriba, su directa va a ser de 0.400 a 0.800. Esa va a ser su directa. Pero aquí viene el tip. ¿Qué pasa con los diodos de menos de 100 volts? 40, 60, 90 volts. Un diodo que tenga voltaje inverso abajo de los 100 volts, en el voltaje de directa va a medir 0.100, 0.200. Por eso este diodo, cuando lo mides, ¿cuánto te dio? 0.194, aquí está, casi 0.200. ¿Qué quiere decir esto? Que estos diodos duales, D1, D2, tienen un voltaje inverso abajo de los 100 volts, 40, 60, 90. ¿Sí? Entonces, por eso va a haber diodos que te den de 0.400 a 0.800, pero también va a haber diodos de 0.100 a 0.200 como este, y no está dañado, está bien. ¿Por qué te da más bajo que esto? Porque el voltaje inverso está abajo de los 100 volts. Estos diodos que estamos probando aquí, que es el TO, este diodo que estamos probando aquí, TO220, puede ser 90, puede ser 60 o puede ser 40, menos de 100 volts. Y los otros dos diodos, D035, D041 que tenemos acá, que son estos dos, ¿sí? Estos diodos, ¿cuál es su voltaje de polarización inversa? Estos diodos tienen más de 100 volts, o son diodos de 100, o son diodos de 200, o de 400, o de 600 volts. Por eso al medirlos nos da el valor de 0.400 a 0.800. ¿Sí? Entonces vean aquí donde hemos tenido falla al querer probar todos los componentes con el multímetro, sin saber que el multímetro tiene limitante. Esa es la falla que hemos tenido, pero esa falla ya se acabó, porque ahora sí ya saben lo que es un multímetro, qué voltaje les da aquí y para qué sirve este voltaje. Nada más para la prueba, pura prueba en directa. ¿Sí? La próxima sesión, una vez que ya les expliqué, les voy a enseñar cómo medir el voltaje en inversa. Van a ver cómo se mide este voltaje y lo vamos a sacar. Vamos a sacar estos valores y ahí ustedes van a ver de qué valor es cada diodo. De hecho, la parte importante de un diodo, la parte importante para reemplazo, no es este valor. Si tú quieres reemplazar un diodo, no debes de conocer este valor. El valor que debes de conocer es este, el valor de inversa. El diodo es de 40 volts, consíguete un diodo de 40 volts. Que el diodo es de 200 volts, consigue un diodo de 200 volts. El diodo es de 100 volts, consíguete un diodo de 100 volts. Así es como se reemplaza un diodo, por el voltaje que mides en inversa. ¿Sí? Bien, en esta parte nos vamos a quedar. Repasen bien esta parte. Lo voy a volver a retomar la próxima sesión. Empiezo a medir directas, empiezo a medir valores de directa y de ahí les enseño cómo medir el voltaje en inversa. Van a ver que es una forma muy efectiva de empezar a comprobar los diodos y ya no se queden con la mitad de la prueba, no se queden con la mitad de la prueba, que esa parte para reparación está. Si quieren reparar adecuadamente por diodos, por componentes, no busquen esta medición, busquen la medición de la polarización inversa. ¿Ok? Esa es la que les voy a enseñar el próximo miércoles para que ustedes vean cómo se miden realmente estos componentes. Bien, esta es la parte de hoy. Vamos hasta aquí y continuamos el próximo miércoles para ver ya la parte de la medición del voltaje inverso. Gracias.